Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué alegría poder tener el privilegio de estar en las capillas y poder, si sean pocos con aforo, estar congregados. Para mí la palabra congregación significa mucho, que significa estar unidos en un solo propósito, el que nos ha dado el Señor Jesucristo en su Evangelio restaurado. El presidente Machado ahora mencionaba la escritura de 2 Corintios 4, eh, de perseguidos pero no desamparados, abatidos pero no destruidos. Y el siguiente versículo, el 10, dice, siempre llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es un recordatorio de lo que significa su expiación infinita y eterna. Significa que todas las cosas en nuestra vida, si acudimos a su misericordia, obedecemos sus mandamientos, si verdaderamente ponemos nuestra confianza en Él, entonces habrá valido la pena la expiación del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ha habido muchas razones para contar historias en esta época de pandemia. Los retos económicos, los retos de salud, los desafíos para volver a ver a nuestras familias por causa del distanciamiento, para poder volver a viajar, por lo que ha cambiado nuestra vida, por tener que usar un tapabocas todo el tiempo y ya que no se nos pueda ver la sonrisa. Tantas cosas que nos han cambiado. Sin embargo, el Señor espera de nosotros que podamos sobrevivir, que podamos sobrellevar las cosas para un sabio propósito. Todo esto que está sucediendo es porque el Padre Celestial permite que nos pase. Y entonces no debemos bajar nuestros estándares. Los estándares deben ser los mismos. Si alguno de nosotros tuvo cualquier desafío durante la pandemia, no es una excusa para dejar de obedecer algún mandamiento, para dejar de vivir mi vida como la vivía antes, como el Padre Celestial espera que la vivamos. Porque si no, si lo hacemos, entonces encontraremos pretextos para que nuestras vidas cambien a pesar de lo que el Señor espere de nosotros. Entonces, ahora se nos enseñó sobre la fe, ahora se nos enseñó, por ejemplo, sobre la ley del diezmo y muchas otras cosas que requieren nuestra fidelidad para que a pesar de las circunstancias difíciles, nuestra situación con el Padre Celestial no cambie, antes bien se fortalezca. Nuestro amado profeta nos ha pedido que elevemos nuestra capacidad para recibir revelación, para que podamos sobrevivir en las épocas o los tiempos venideros. Esta es un ejemplo de esos tiempos venideros. Y esa sobrevivencia es más espiritual que temporal. Entonces ahora es cuando el enemigo ataca sin sutilezas. Cuando conocí la iglesia, recuerdo que se nos enseñaba que Satanás utilizaba cosas sutiles para que nos fuera engañando sin que nos fuéramos dando cuenta. Pero ahora ya no las está usando. Ya es de frente, sin disimular. Entonces, esta pandemia ha servido para que muchas personas piensen que hay excusa para muchas cosas. Hay excusa para dejar de pagar el diezmo, porque pues imagínense, hay excusa para dejar de hacer la oración, de estudiar el Ven Sígueme en familia, a nivel personal, de hacer estudiar las escrituras. Y empieza a haber un montón de excusas para dejar de hacer algo, o también para hacer cosas que no debería. El elder Jeffrey R. Holland nos enseñó acerca de la pureza personal. Y esta noche que tenemos esta sesión para adultos, quisiera declararles a ustedes algunas palabras y alguna doctrina importante, pero al mismo tiempo directa. El elder Holland dijo, declaramos que quien utiliza el cuerpo que Dios le dio a otra persona, viola el alma misma de esa persona, viola el objetivo principal y los procesos de la vida. Sí, realmente en esta época de tantos torbellinos, en esta época
donde todos nuestros hombres y mujeres jóvenes, jóvenes adultos solteros y jóvenes y adultos solteros están expuestos a los vientos modernos de la inmoralidad. Y es una preocupación grande que no debemos dejar pasar de largo ni subestimar. Es una de las maneras en las que el enemigo está actuando directamente y sin disimular. Así que nos debe preocupar lo que suceda con los jóvenes, con los adultos solteros, con los jóvenes adultos solteros. Porque es normal que veamos algunos de ellos confundidos con respecto a los principios. Por ejemplo, la pureza personal, por ejemplo, de las obligaciones que conllevan del tener una castidad absoluta antes del matrimonio y luego una fidelidad completa después de esto. A veces empezamos a distraer nuestras mentes y esto se vuelve paisaje. En contra de todo lo que sucede en el mundo, en contra de todo lo que vemos y oímos, entonces queremos que padres y líderes podamos enseñar a nuestros hijos y a los jóvenes y a los has y a los as que estamos hablando de una norma muy elevada, la más elevada. Y realmente, debido a que este tema es tan sagrado, ruego que el Espíritu del Señor nos acompañe a todos en este momento de este discurso para que podamos recibir la revelación correcta en nuestras mentes, en nuestras vidas. Así que espero que el Espíritu del Señor nos pueda guiar para que las observaciones que vamos a tener hoy sean francas, incluso mucho más francas de lo que yo mismo quisiera, pero realmente es necesario. Así que hoy podríamos comparar este tema con lo que Jacob en el libro de Mormón mencionaba, en Jacob 2:7, donde decía: me apena tener que ser tan audaz en mis palabras relativas a vosotros, pero es necesario. El Señor a la presidencia la ha hecho saber que es necesario hablar de esto, de la castidad. Aunque este tema es difícil e incómodo de abordar, los padres y líderes deben ser audaces, así como nos lo enseña Jacob, para que podamos mantener a los jóvenes, a los has y a los as en la senda correcta a pesar de las voces del mundo que les están rodeando. Entonces, no vamos aquí a hablar de estadísticas, no vamos aquí a hablar de ejemplos, no vamos aquí a hablar de listas, simplemente vamos a hablar de algo mucho más personal. Así que hay preguntas que debemos poner en nuestra mente. ¿Por qué debemos ser moralmente puros? Quisiera que todos las pudiéramos guardar en nuestra mente, escribirlas y ver de qué manera aplica para mí o para mi familia o para las personas que están bajo mi mayordomía en la iglesia. ¿Por qué ese asunto es tan importante para Dios? ¿Es necesario que la iglesia sea tan estricta con este tema cuando veo que alrededor se lo toman como tan normal? ¿Cómo puede ser tan sagrado o tan grave algo que hoy en día la sociedad explota y exalta de una manera tan abierta? Vamos entonces a ver qué dice el Señor. Proverbios 6, dice 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Entonces ahí es cuando vemos que esas heridas que causan nuestros pies o nuestros vestidos por manipular fuego, entonces nos dejan serias cicatrices, incluso en algunos momentos malformaciones. Lo mismo sucede a nivel espiritual. Entonces, ¿por qué este asunto de las relaciones sexuales tan grave que casi siempre se le aplica la metáfora del fuego? ¿No han notado? Siempre que el Señor relaciona y habla de este mandamiento, lo relaciona con el fuego. ¿Y por qué entonces la pasión se describe vívidamente con las llamas? ¿Por qué siempre nos hablan del fuego?
¿Qué hay en el fuego potencialmente dañino de esto que deja el alma de la persona o incluso al mundo entero, que la deje destruida? Si la llama no se vigila y esas pasiones no se refrenan. Entonces ahora empezamos a hacer esa analogía. ¿Qué hay en todo esto? Muy bien. Esto precisamente fue lo que impulsó a que Alma le hablara a su hijo Coriantón de la siguiente manera, en Alma 39:5. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar el Espíritu Santo. Inmediatamente, esa categoría nos pone a nosotros a pensar en el nivel de gravedad, en el nivel de, de, de asunto delicado que esto es. Entonces, cuando ya le adjudicamos en nuestra mente el nivel de seriedad que merece, entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo vino a pagar un precio muy alto como para que nosotros nos tomemos en serio este asunto. ¿Qué nos trata de decidir Dios en cuanto al lugar que esto ocupa en el plan que Él tiene para todos los hombres y todas las mujeres? Pues yo les puedo afirmar que el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, están haciendo hincapié en el plan de vida mismo con este mandamiento. Entre las preocupaciones más grandes que el Padre Celestial tiene acerca de la vida terrenal, por ejemplo, para nosotros, está la forma en que una persona llega al mundo y la forma en que una persona sale de este mundo. Él ha puesto límites muy estrictos al respecto. Entonces, vemos que afortunadamente en el caso de cómo terminamos esta vida, pues la mayoría de nosotros como que tiene tiempo de pensar y prepararse y digámoslo así, que pareciéramos estar como preparados para esto. Pero en algo tan trascendental como el dar vida, en ocasiones encontramos una irresponsabilidad casi criminal. Así que quisiera hablar de tres razones por las cuales este es un tema de tanta magnitud y de tantas consecuencias en el Evangelio del Señor Jesucristo. La primera, la doctrina revelada y restaurada del alma humana. ¿Qué es esto? Una de las verdades claras y preciosas que se restauraron en esta dispensación es que el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Doctrina y Convenios 88:15. Entonces, cuando el espíritu y el cuerpo se separan, los hombres y las mujeres no pueden recibir una plenitud de gozo. Y esa es la razón por la que cuando obtenemos un cuerpo, o más bien el obtener un cuerpo, es de importancia fundamental, porque lo necesitamos. Es un vehículo que nos permite a nosotros transitar por esta vida de probación y regresar a la vida, al reino celestial. También porque el pecado de cualquier tipo es algo tan grave que pues nos hace separar de la presencia del Señor, nos hace distanciarnos de Él. Y también porque la resurrección del cuerpo es tan importante para la victoria triunfal de la expresión de Cristo. Así que el cuerpo es una parte esencial del alma. Esta doctrina es muy, muy específica y debemos recordarla. Y es tan importante para nosotros como los santos de los últimos días, que pone de relieve la razón por la cual el pecado sexual es tan grave. El presidente Boyka Packer, en un discurso de la revista Leabona, por allá en el año 1973, dijo: declaramos que quien utiliza el cuerpo que Dios le dio a otra persona sin la aprobación divina, viola el alma misma de esa persona, viola el objetivo principal y los procesos de la vida, la llave misma de la vida. Al explotar el cuerpo, estamos aprovechándose el cuerpo de otra persona, estamos aprovechándonos de su alma y estamos profanando la expresión de Jesucristo, la que hizo que el alma, esa alma, se salvara o que hiciera posible tener el don de la vida eterna. Entonces, por favor,
nunca digamos a quién le hice daño. ¿Por qué no puedo tener un poco de libertad? ¿Puedo pecar ahora y arrepentirme después? No, y no en este asunto tan delicado. Más bien, pensemos en la visión eterna, en la posibilidad de tener la cercanía necesaria con el Padre Celestial para tener revelación. No lleguemos a ser tan tontos ni tan crueles pensando esto, porque si lo hacemos es como si estuviéramos crucificando de nuevo al Señor Jesucristo impunemente. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero, esto es todos los privilegios de un miembro de la iglesia, y luego caen, sean otra vez renovados, puesto que están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen al vituperio. Muchos, las personas que se han entrevistado conmigo, de pronto han escuchado una frase que repito y repito y repito. Y es que cuando nosotros no estamos obedeciendo los mandamientos, cuando no estamos queriendo seguir la voz de nuestros líderes, es como si le estuviéramos diciendo al Señor Jesucristo, no me interesa la expiación, el precio que usted pagó por mí. Es como si le dijéramos que no nos interesa. Entonces, más bien debemos pensar en la invitación de Pablo, cuando en 1 Corintios 6:18 nos dijo, huid de la fornicación. Nos dijo, huid, salga corriendo. ¿Sí? Hay un dicho paisa que dice que es mejor que digan que allá corrió un cobarde, que aquí murió un valiente. Entonces es mejor salir corriendo, huyendo del peligro, a creerme muy valiente y fallecer espiritualmente. Cualquier otro pecado, dice Corintios, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego dice, concluye diciendo, y oíd de toda cosa semejante. Entonces, ¿por qué? Debido al sufrimiento incalculable, tanto en cuerpo como en espíritu, que padeció el Salvador del mundo, ¿por qué creen ustedes que nosotros pudiéramos tener la necesidad de huir pensando en el sacrificio expiatorio? ¿Creen que no es un argumento suficientemente grande como para yo poder salir huyendo y que digan lo que digan de mí? Así mis índices de popularidad bajen con los amigos o los compañeros del colegio, universidad, trabajo, ¿qué importa? Porque miren la explicación, la da el mismo Señor Jesucristo, Doctrina y Convenios 19:16. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Ahí está la condición. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Él nos está dando la posibilidad de evitarnos el sufrimiento, de evitarnos tener que pagar un precio alto como Él lo hizo. Pero nos dice, si no lo hacen, si no aceptan mi ayuda, si no se arrepienten, tienen que padecer como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Quiere decir que para el Señor Jesucristo, su misión, su papel, su asignación, su llamamiento de ese momento no fue fácil, fue muy duro. Es más, sobrepasó en algún momento sus propias capacidades. Tanto así que el Padre Celestial tuvo que enviar un ángel para que le ayudara. Eso mismo puede suceder con nosotros. Tanto así que sea necesario que el Señor envíe ayuda, como los ángeles que mencionó el Elder Godoy en la última conferencia, que están en el cielo, pero también están en la tierra, rodeándonos, queriéndonos y ayudándonos. Así que, por eso, por esto que acabamos de leer, creo que le debemos algo al Señor Jesucristo.
En realidad se lo debemos todo. Miren, Pablo, como lo dice en 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois vuestros? No somos de nosotros, no somos dueños de nosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que ni siquiera nosotros mismos somos nuestros. El segundo principio, la intimidad está reservada para la pareja matrimonial, ya que es el símbolo supremo de la unión absoluta, una totalidad y una unión ordenadas y definidas por Dios. Desde el mismo jardín de Edén se ve que el matrimonio iba a significar esa completa unión de hombre y mujer. En Génesis 2:23 dijo Adán refiriéndose a Eva, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego al final concluye diciendo, y será una sola carne. Y luego por allá en el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, su esposa, y no se avergonzaban, estaban juntos, estaban haciendo la voluntad del Señor, y no les preocupaban las cosas del mundo. Esa unión tan completa que nosotros utilizamos, esa unión tan completa que nosotros vemos en esta escritura, hoy día la utilizamos con una palabra muy pequeña, muy corta, pero muy, muy profunda, y se llama sellar. Es tan importante que entonces vamos a un santo templo a sellar esa unión para poder expresar una promesa eterna. El mismo profeta José Smith dijo una vez que quizá pudiéramos interpretar ese versículo sagrado como un eslabón conexivo del uno con el otro. Está en Doctrina y Convenios 128, cuando hablaba de que la tierra será herida con una maldición a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase. Y esta es un eslabón conexivo. Así que este compromiso inquebrantable entre hombre y mujer solo se obtiene por medio de la proximidad y la permanencia que proporciona un convenio matrimonial, con promesas solemnes y la consagración de todo lo que posean, en mente y cuerpo, el corazón y la mente mismos, todos los días, con todos sus sueños, con toda su fuerza. Así que realmente cuando se trata de relaciones íntimas, yo sé que no es cómodo hablar de esto ni para muchos de ustedes escucharlo, pero deben esperar hasta que puedan brindar todo. Y eso no lo pueden hacer sino hasta que estén legal y legítimamente casados. Porque cuando damos ilícitamente lo que no es de nosotros, acuérdense, no somos nuestros. Es como si estuviéramos prestándole el carro a alguien que no es mío. Si estuviera cogiendo el carro de mi vecino sin permiso de él y se lo prestara a otro amigo. Entonces, realmente realmente cuando damos solo una parte de aquello que no puede seguir el don de entregarse por entero, cuando hacemos eso, realmente lo que estamos haciendo es jugando a una ruleta rusa emocional. Y si persistimos en hacerlo sin la aprobación del cielo, corremos un riesgo terrible de contraer un daño espiritual y psicológico, porque se debilita nuestra mente, nuestro corazón, y porque quizá la capacidad para brindar más tarde devoción incondicional a nuestro amor verdadero se limite.
Así que el día de nuestra boda, el mejor regalo que podemos hacer a nuestra pareja eterna es una persona limpia y pura, y ser dignos de recibir a cambio esa misma pureza. Tercero, la intimidad física es una unión simbólica entre marido y mujer, de sus almas y de la relación que comparten esa pareja con el Padre Celestial. El Señor Jesucristo, el Padre Celestial, es inmortal y perfecto. Nosotros somos mortales e imperfectos, pero por esa razón nosotros siempre estaremos buscando la manera, aún estando en esta vida terrenal, de unirnos a Él, sí, al Padre Celestial, el Señor Jesucristo, de unirnos espiritualmente a Él. Y cuando lo hacemos, obtenemos cierto acceso a esa gracia divina, a ese poder eterno, a esa majestad de su poder. ¿Cómo lo hacemos? Mediante nuestros momentos especiales con Él. ¿Cuáles son nuestros momentos especiales? Cuando nos arrodillamos ante el altar matrimonial en la casa del Señor, cuando bendecimos a un niño recién nacido, cuando bautizamos y confirmamos a un nuevo miembro en la iglesia, cuando participamos de los emblemas de la Santa Cena. Son solamente algunos ejemplos, que por ser a veces tan cotidianos se nos olvidan. En mi hogar tenemos, de las fotografías que tenemos, hay una donde estamos mi esposa y yo el día de nuestro sellamiento ahí afuera en los jardines del templo. Y cada vez que veo esa fotografía, recuerdo ese momento que nunca me olvida ni nunca se me debe olvidar. Y veo esa foto y se va a mi mente aquel momento. Y comparo y El veo la problema es que lo similitud que dicen ahí para y que la aumenta la haga aquí de gratitud. una vez. Por eso, Eso no se nos debe volver paisaje. la cebolla, Aquellos la momentos bollota. especiales de intimidad Es que más espiritual. baja y no podemos decir nada, la Y Él cebolla, nos bollota. permite estar tan cerca de Él. Así que en esos momentos es cuando tiene sentido, de una manera muy literal, de unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios, nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Y así, entonces podremos reconocer su divinidad, podremos reconocer su mano sobre nuestras vidas. Tomamos para nosotros una porción de esa divinidad, un aspecto de esa divinidad que se da virtualmente a todos los hombres y todas las mujeres es el uso de su poder para crear un cuerpo humano. Ahí es cuando tomamos parte de esa divinidad. Y eso es una maravilla de maravillas. Solamente imaginen todos los inventos. Imagínense a Perseverance por allá aterrizando en Marte. Qué cosa tan impresionante. Y nunca, nada de esos inventos se va a comparar con el poder majestuoso que nos da el Padre Celestial para crear una vida, un espíritu único, inigualable. Nunca va a haber en ninguna de las eternidades alguien igual a ese ser que el Padre Celestial nos está permitiendo ayudar a crear. Por eso es de maravilla de maravillas. Es un ser genética y espiritualmente único. Es más, con un futuro de grandeza indescriptible, eterno. ¿Se imaginan? Y nosotros tener en nuestras manos ese poder. Pues realmente de todos los títulos que Dios ha escogido para él, el de padre es el que más se le favorece. Y la palabra creación es su lema. Por eso le decimos nuestro Padre Celestial. ¿Habían pensado en eso? ¿Cuántas veces hemos dicho nuestro Padre Celestial para empezar una oración? Pero realmente es porque es el Creador Supremo. Entonces a ustedes y a mí se nos ha dado una porción de esa santidad, pero bajo las más serias y sagradas de las restricciones. Ahora empezamos a comprender por qué es que este asunto es tan serio y por qué la Iglesia tiene una posición tan concreta en esto. El único control que se nos ha impuesto es el dominio de nosotros mismos. No es tan complicado al fin. Es el autodominio que nace del respeto por ese divino poder. Mis amados hermanos,
jóvenes, padres, líderes, se dan cuenta de por qué la pureza personal es un asunto tan serio. Entienden por qué la primera presidencia del Consejo de los 12 Apóstoles emitieron una proclamación en la que declaraban la forma por medio de la cual se crea la vida y fue establecida por decreto divino. ¿Por qué se tomaron el trabajo de hacer una declaración pública? ¿Y por qué decía ahí en ese documento que los sagrados poderes de la procreación se deben utilizar solamente entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa? Ahora todo cobra sentido. Así que no nos dejemos engañar, ni dejemos que el mundo engañe a nuestros hijos, ni dejemos que el mundo engañe a los jóvenes que están bajo nuestra mayordomía como líderes. Porque a no ser que esos poderes se controlen y se guarden los mandamientos, su futuro puede ser destruido y su vida consumida por las llamas. Aquel fuego del que hablamos al principio. El castigo quizá no llegue el día preciso en que se cometa la transgresión. Es probable, pero llegará con seguridad y certeza. Y a menos que haya un arrepentimiento sincero y una obediencia a Dios, entonces habrá consecuencias serias. Llegará entonces el día en cualquier lugar en el que esa persona suplicará, como lo hizo el joven rico en Lucas 16, que decía, rogando, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Si no hacemos las cosas correctamente, tarde que temprano llegará ese día. Y miren ustedes que en este rato que hemos hablado de que el espíritu y el cuerpo constituyen el alma del hombre. Hemos hablado de que mediante la expiación de Cristo, el cuerpo se levantará de la tumba para reunirse con el espíritu en una existencia eterna. Si pensamos en esas dos grandes verdades, veremos entonces que ese cuerpo es algo que se debe mantener puro y santo. Ahora sí entendemos lo que significa el vehículo espiritual. Un vehículo que tiene que mantenerse intacto para que pueda continuar un viaje que va a estar accidentado, pero tiene que resistir ese viaje y tiene que ser el vehículo adecuado. No tengan miedo de que se les ensucien las manos para realizar un trabajo honrado. No les dé miedo ensuciarse las manos para eso. De meterse bajo un carro, arreglarle algo y salir negro de grasa. Porque quizá las cicatrices que nos puedan quedar al defender la verdad o al luchar por lo justo pueden valer la pena. Cuando estemos pues defendiendo la verdad y la gente nos rechace, no nos dé miedo eso. No nos dé miedo que nos dejen de hablar por defender la iglesia. Nos dejen de hablar por defender los principios correctos y la moralidad. Más bien que nos dé miedo a las cicatrices que nos desfiguren espiritualmente. Aquellas que resultan de participar en actividades de las cuales nunca debimos haber participado. O haber estado en sitios donde nunca debimos haber estado. Que nos dé miedo las heridas que sean resultados de cualquier batalla en la que hayamos estado, pero peleando al lado contrario, defendiendo el mal. A esas cicatrices sí les debemos tener miedo. Entonces, realmente existe el arrepentimiento. Si hay alguien que tiene este tipo de heridas, existe el arrepentimiento. Mientras nos coloquen un espejito bajo la nariz y todavía se empañe, hay tiempo. Porque el Señor nos dio el estado de aprobación. En estos asuntos tan graves, el camino al arrepentimiento no es fácil de comenzar. Tampoco está libre de dolor, pero el Salvador del mundo estará allí para nosotros, para recorrer, si fuese necesario, con nosotros ese camino. Les prometo que el Señor Jesucristo les fortalecerá cuando flaqueen. Él será su luz cuando a ustedes les parezca que todo está en tinieblas. Él los tomará de la mano
y será su esperanza cuando piensen que la esperanza es lo último que queda. No perdamos esa fe ni esa convicción de saber que es así. La compasión y la misericordia que tiene el Señor Jesucristo contiene todo el poder sanador y purificador necesario para todo lo que necesitemos en nuestra vida. Realmente, todo esto lo podemos recibir gratuitamente con tan solo obedecer los mandamientos, arrepentirnos, buscar a Dios. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué? Si estamos hablando de la pandemia, ¿qué tiene que ver esto? Porque la pandemia se ha vuelto la excusa para que muchas personas en la iglesia bajen su estándar. Muchas personas han dejado de hacer, han dejado de obedecer, han dejado de creer por la excusa de la pandemia. Y hoy, mi deber como presidente de esta estaca es recordar los principios puros que nos ha enseñado el Señor Jesucristo, los principios verdaderos que nos llevarán a la eternidad, aquellas cosas que nos permiten siempre discernir lo bueno de lo malo y no dejarnos engañar. Ruego con todo mi corazón que protejamos a nuestros hijos y a los jóvenes que nos rodean, en quienes tenemos mayordomía como líderes en la iglesia, a los jóvenes adultos solteros que cada vez están aplazando las decisiones de carácter eterno por cualquier cantidad de planes chéveres, pero que los está poniendo a aquel orden de prioridades. Quizá peligrosamente los distraigan. Debemos proteger a estos jóvenes para que verdaderamente se conviertan en esa generación emergente, en esa otra generación de líderes que vendrán ayudando al crecimiento real de la iglesia, de esta parte de Sion, la estaca Medellín, Colombia, Belén, para que esta región de Medellín crezca y haya más barrios, más estacas, para poder recibir a tantos hijos de Dios que hay en esta región de Medellín y sus alrededores, que necesitan también del Evangelio. Necesitamos fortalecernos en nuestro liderazgo, en nuestra rectitud, para poder merecer las bendiciones de Dios para nosotros y para las personas que vienen. Miren cómo está todo conectado. Todo está conectado. Empezamos hablando de la pandemia, luego pasamos por los diezmos, luego por la fe, luego por la pureza sexual y ahora estamos hablando de la obra misional y el crecimiento real de la iglesia. Todo está conectado. Es mi ruego que podamos valorar esto, que podamos atesorar a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo, que utilicemos verdaderamente el libro de Mormón y todas las escrituras como armas en contra de la maldad, que verdaderamente oremos con fervor, que verdaderamente utilicemos el ven sígueme a nivel individual y familiar, para que podamos organizarnos de tal manera que Satanás sea atado y que el poder del destructor no pueda contenerlo, no pueda estar presente en nuestras vidas, y que la integridad de nuestras familias esté perfectamente intacta. Ruego que podamos escuchar a nuestro amado profeta con todo lo que nos ha dicho desde que fue llamado, y nos lo dice suplicándonos. Sé que Él es el profeta de Dios. Sé que Él es la voz de Dios para nosotros en nuestros días. Sé que esta es la iglesia verdadera, el evangelio restaurado. Y sé que el Señor Jesucristo vive. A Él es quien le pertenecemos. A Él es a quien nos debemos. Y a Él es quien debe ser el dueño de toda nuestra vida, nuestras prioridades. Y lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.